esto existen hechos permutativos y hechos modificativos. La particularidad de los permutativos que es que presentan cambios en un activo por otro, reemplazo de una obligación por otra, compra de un activo o crédito, pago de una obligación con un activo, ¿sí? No modifican las cuentas patrimoniales, ¿cierto? Esa es la característica de los hechos permutativos. En cambio, los hechos modificativos, dice, se van a referir a las cuentas del patrimonio. Por lo tanto, si nosotros tenemos ingresos o ganancias, como quieran llamarle, o pérdidas o gastos, tienen que afectar a las cuentas de patrimonio. Son las cuentas de resultados, por lo tanto, dice, vamos a aumentar cuando tengamos ingresos, vamos a disminuir cuando tengamos pérdidas, ¿no es cierto? Las cuentas patrimoniales se van a suceder los cambios en las cuentas patrimoniales van a ocurrir debido a las cuentas principalmente de resultados o por retiros de los aportes de capital de los socios. Habíamos estado, perdón, me estoy yendo muy rápido. Estábamos viendo el ejemplo. Adelante. ¿Va a grabar la clase? Ay, sí. Ahora grabo. Ya. Disculpas. Entonces, es un repasito que hemos hecho de lo que son los hechos modificativos y los hechos permutativos, ¿no es cierto? Hemos visto los ejemplos de los permutativos, cambian las cuentas del activo, cambian las cuentas del pasivo, pero los permutativos se dan siempre en lo que es el activo y el pasivo. Nada más. En cambio, los hechos modificativos modifican las cuentas patrimoniales. Esa es su característica de los hechos modificativos, ¿no es cierto? Nuestro ejemplo que estábamos viendo de hechos modificativos era... Perdón. El ejemplo que estábamos viendo en la anterior clase de lo que son los hechos modificativos se refería principalmente a que nosotros iniciamos actividades con un balance de apertura, ¿cierto? Y el balance de apertura se va a dar a través de lo que va a ser la ecuación de la contabilidad, donde nos dice que era el pasivo más el patrimonio, ¿cierto? Entonces, la empresa, en este caso, la empresa comercial Sol, inicia actividades el 22 de marzo. Con un aporte efectivo de bolivianos 200.000, simplemente, como no teníamos pasivos, hemos dicho que el dinero es igual al capital, 200.000, ¿cierto? Esa ha sido nuestra primera transacción que hemos realizado, entonces se inicia con el balance de apertura. Para la segunda transacción estamos viendo el movimiento de las cuentas, ¿no es cierto?, del dinero y en este caso, del dinero y del capital. El 28 de marzo, que dice la segunda transacción, hemos procedido a la compra de mercaderías por bolivianos 80.000, ¿sí? Se cancela 40% en efectivo y el saldo a pagar en 90 días. Teníamos inicialmente nuestro dinero que era 200.000, como estamos pagando el 40% de los 80.000, representaba, en este caso, 32.000, entonces 200.000 menos 32.000, 168.000 en nuestra cuenta caja. ¿Qué estamos incorporando? ¿Qué está entrando a la empresa? Las mercaderías por un valor de bolivianos
80.000. ¿Qué hemos dicho con el principio del devengado? No importa si hemos cobrado o pagado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que registrar las mercaderías, la transacción cuando se da. Entonces, estamos comprando mercaderías, parte cancelamos, 32.000 estamos cancelando en efectivo y el saldo va a ser cuentas por pagar, 48.000. Entonces, aquí estamos utilizando el principio del devengado porque estamos registrando cómo se están moviendo nuestras cuentas. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué está saliendo? Dinero en efectivo. ¿Cuánto? 32.000. Estamos restando de los 200.000 y tenemos 168.000 y además nos están haciendo una deuda que es las cuentas por pagar por 48.000. ¿Cuándo tenemos que pagarlo? En 90 días, o sea, del 28 de marzo, el 28 de abril, el 28 de mayo corresponde realizar el pago de esta cuenta por pagar. No en este momento, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos incorporando? Estamos poniendo en nuestro activo las mercaderías por un valor de 80.000, con lo cual total activo suma 248.000, total pasivo y capital 248.000. Transacción número 3. Cuando nosotros hablamos, dice, el 4 de abril se compra vitrinas para la empresa. No se veía claro esto. Y le vamos a sacar esto. Compramos vitrinas para la empresa por un valor, en este caso, de 50.000. Se cancela con efectivo. Entonces, si estamos cancelando con efectivo, 30% y el saldo con letra de cambio a 30 días. ¿Qué está entrando? Además, en el activo está entrando el mobiliario, que le vamos a decir, o si quieren, le ponemos vitrinas, no hay problema. Todavía no estamos utilizando las cuentas, entonces podemos poner también vitrinas si quieren, identificarlas. 50.000 bolivianos. ¿Por qué? Por la compra de las vitrinas. La forma de pago, dice, la forma de pago, estamos diciendo 50.000 tenemos que pagar por la compra de esas vitrinas, el 30% pagamos en efectivo, que va a ser 15.000, entonces teníamos 168.000 menos 15.000, nos queda 153.000. De los 50.000, si estamos pagando 15.000, entonces tenemos por pagar, en este caso, documentos 35.000, que ya hemos explicado cuándo utilizamos cuentas, cuándo utilizamos documentos. Y nuevamente tenemos nuestro total activo y nuestro total pasivo y capital con 283.000. Transacción número 4. La transacción número 4 se refiere se realiza el 15 de abril y se vende mercaderías por bolivianos 125.000, ¿cierto? Están vendiendo ¿qué mercaderías? Las mercaderías que hemos comprado, ¿no es cierto? ¿Dónde las habíamos comprado? Si nos fijamos, nuestra compra de mercaderías se da en la transacción número 2. Entonces, hemos comprado, no hemos puesto, creo que no hemos puesto el detalle de qué mercaderías ni cuántas. Vamos a suponer, para nuestro caso, que compramos las mercaderías y vendemos todas las mercaderías, ¿no es cierto? Entonces, compra de mercaderías 100 unidades, venta de las 100 unidades. Es un supuesto, ¿cierto? Entonces, el 15 de abril vamos a vender todas las mercaderías que hemos comprado. ¿A cuánto estamos vendiendo? Estamos diciendo, hemos comprado 80.000 y vamos a vender a 125.000 bolivianos.
De estos 125,000 que nosotros vendemos, vamos a recibir, dice, el 80% en efectivo, que va a ser 100,000, y los 25,000 vamos a cobrar recién en 60 días. Entonces, mercaderías que compramos 80,000, ventas, estamos vendiendo a 125,000, tenemos una utilidad o ganancia de 45,000. Que esta es la situación en que nosotros ganamos. También podemos perder. ¿Cuándo vamos a perder? Cuando nosotros vayamos a vender nuestras mercaderías en 70,000 bolivianos, ¿no es cierto? Que estamos diciendo, mercaderías estamos vendiendo a 70,000 bolivianos, por lo tanto, vamos a decir, las mercaderías las hemos comprado, de nadie es el objetivo perder, pero bueno, puede darse una situación, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos a vender en menos de lo que hemos comprado, por lo tanto vamos a tener una pérdida de 10,000. O sea, se puede dar cualquiera de las dos situaciones. Podemos tener ganancias, tener pérdidas en la empresa. Pero estamos hablando del total de la mercadería. No estamos diciendo vendemos el 50% en 70,000. El total, todo lo que hemos comprado en 80,000, lo vendemos en 70,000. Obviamente sabemos que estamos perdiendo, que se está procediendo a la pérdida en la empresa. Entonces, pero es simplemente para decirles, no siempre vamos a tener ganancias en la empresa, también podemos tener pérdidas en la empresa. En nuestro ejemplo, vamos a decir que estamos vendiendo a 125,000 y vamos a ver cómo se va a modificar, en este caso, nuestro balance. En el activo, vamos a volver aquí para poder ver exacto, ¿no es cierto? En nuestras cuentas del activo, en la transacción número 3, teníamos 53,000, ¿correcto? Ahora sí podemos volver. 153,000. Más los 100,000 que estamos recibiendo, entonces dinero en efectivo que tenemos, 253,000 bolivianos. Las mercaderías, como hemos comprado todo y vendido todo, nos quedan 0. Se mantiene, le hemos puesto vitrinas, las vitrinas siguen con los 50,000. Las cuentas por pagar, mantenemos nuestras cuentas por pagar porque en ningún momento hemos pagado, no ha transcurrido el tiempo todavía para hacer la cancelación, ¿no es cierto? Entonces, cuentas por pagar, 48,000, documentos por pagar, 35,000. ¿Qué estamos incorporando? Una nueva cuenta que se llama cuentas por cobrar, porque hemos vendido en 125,000, 100 nos han pagado en efectivo y 25,000, ¿no es cierto?, nos van a pagar en 60 días. Por lo tanto, estamos incorporando los 25,000, que es un derecho de cobro por la venta de nuestras mercaderías. ¿Qué más hemos dicho? Vamos a las cuentas capital y el capital del señor X se mantiene con 200,000, pero a estas cuentas ahora le tenemos que aumentar la utilidad que se ha generado por la venta de la empresa, que era de 45,000. Que era simplemente la diferencia que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, entre la compra y el precio de venta. Esa utilidad o ganancia, nosotros ahora la estamos modificando, donde a las cuentas de patrimonio, ya no le vamos a llamar capital, sino a estas dos cuentas, capital más utilidad, se van a llamar cuentas del patrimonio. Siguiente transacción, el 30 de abril se cancela los alquileres de la empresa, ¿cierto? Por bolivianos 6,500 se canceló en efectivo. Entonces, ¿qué está entrando a la empresa? La cuenta alquileres. Alquileres es una cuenta de gasto, ¿no es cierto? Y estos gastos tienen que cubrirse ¿con qué? Con las ganancias que hemos tenido. Entonces, los 45,000 es la utilidad o la ganancia que hemos tenido de las mercaderías.
que tiene que cubrir, estamos diciendo, los alquileres, los sueldos, el pago de la luz, todos los gastos que nos ocasiona la empresa para vender la mercadería. Entonces, alquileres, generalmente en los libros van a decir utilidad nada más, pero restando los alquileres. Aquí estamos poniendo la utilidad y estamos poniendo los alquileres restando para que digamos que las cuentas de gasto afectan a las cuentas, son las que se han convertido, capital, utilidad y alquileres, son cuentas que están afectando a las cuentas del patrimonio. El dinero, ¿cierto? Como teníamos anteriormente 253,000, ¿no es cierto? Ese era nuestro saldo. De los 253,000 que teníamos, estamos pagando en efectivo los 6,500, por lo tanto nos queda 246,500. Las mercaderías no las hemos vuelto a comprar, siguen siendo 0. Las vitrinas se siguen manteniendo con 50,000. No hemos cobrado todavía porque no han pasado los 60 días para el cobro de los 25,000. No hemos pagado las cuentas, se mantiene nuestro pasivo y lo que estamos viendo es las cuentas que están modificando, son las cuentas de utilidad y alquileres. ¿Qué estamos diciendo? El patrimonio ahora va a ser los 200,000 que tenemos en el capital del señor X, más los 45,000, menos los 6,500, que van a ser prácticamente 238,500 nuestras cuentas patrimoniales. Entonces, esos son los hechos, en este caso, modificativos, cuentas que afectan ya sea a la utilidad o a la utilidad de la empresa, generando las ganancias de la empresa, pero las cuentas son también conocidas como las cuentas de resultado y las cuentas de gasto que van a disminuir. Y por lo tanto, decimos, esos son los hechos modificativos. Y unos son los modificativos y otros son los permutativos. Los modificativos afectan a las cuentas patrimoniales y los permutativos a las cuentas de activo y pasivo. Consulta. Yo tenía una dudita, no sé si podría volver a repetir las definiciones de activo, pasivo y capital para ubicarme mejor en este formulario. Ok, el activo son todos los bienes y derechos de la empresa. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿cuáles son los bienes? El dinero que tiene, van a ser las vitrinas, los vehículos, los terrenos, los lotes, todos los bienes de propiedad de la empresa, ¿no es cierto? Y el pasivo van a ser las obligaciones con terceras personas. Personas ajenas a la empresa. Personas que no son de la empresa, por ejemplo, por ejemplo, los empleados de la empresa no son parte de nuestra empresa, o sea, son personal de la empresa, pero no participan directamente con nosotros. Entonces podemos decir, ¿quiénes van a hacer solo? Estos son, entonces, el activo, todos los bienes y derechos que tenemos en la empresa. Ahí están nuestros ejemplos, la caja, o sea, el dinero, las mercaderías, los vehículos, los edificios, las maquinarias, todo lo que tengamos, los derechos, todo lo que tengamos, todo lo que sea exigible, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, esos son los derechos de cobro. En el pasivo, dice, u obligaciones con terceras personas. ¿Quiénes son estas terceras personas? Personas ajenas a la empresa, podemos deberle al banco, podemos deber a los empleados, o sea, son simplemente deudas que nosotros tenemos. El patrimonio es la parte que corresponde al socio de la empresa, eso quiere decir el capital del dueño de la empresa o de los socios de la empresa, y también van a ser las cuentas de utilidades o pérdidas
pérdidas en la empresa. Entonces, para aclarar, ahí vi una parte en la que yo me confundía. Es que justamente en el activo y en el pasivo es como que hay cuentas, siempre hay deudas. En el activo serían las cuentas que nosotros como empresa cobraríamos, lo que nos tendrían que dar el dinero, y en el pasivo irían lo que nosotros debemos, ¿verdad? Correcto. Ah, está bien, muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Consulta? Entonces, en el enunciado del ejercicio, si mal no recuerdo, les he puesto una práctica que es la 1-2021, donde ustedes tienen comercial Pozo de propiedad del señor Juan Pozo, inicia sus actividades con los siguientes valores. Entonces, es una empresa unipersonal, efectivo con 50,000, una camioneta con un valor de 90,000. El 20 de febrero se adquiere mercaderías por un valor de 15,000, pagando 50% al contado y el saldo a pagar en 30 días. El 26 de febrero se adquiere mobiliarios por bolivianos 15,000, se cancela en efectivo. El 2 de marzo se vende las mercaderías por bolivianos 25,000. Nos cancelan 25% en efectivo y por el saldo recibimos una letra de cambio a cobrar en 15 días. El 24 de marzo se cancelan los alquileres por bolivianos 5,000, se canceló en efectivo, ¿no es cierto? Esta es el ejercicio o la práctica que tenemos para que ustedes puedan hacer la grupos y bueno, luego presentamos, hoy día estamos a día viernes, el día lunes podría ser, lunes es 15 de marzo para la presentación de la práctica, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son hechos modificativos y cuáles son hechos permutativos, ¿cierto? Ver cómo hemos hecho bajo el mismo esquemita podemos hacer, o si quieren con otro esquema también, no tengo problema, pero que se identifique cuál, o que ustedes puedan, cuándo es un hecho modificativo y cuándo es un hecho permutativo. Está bien, entonces, para el 15 de marzo estoy anotando, voy a poner la tarea. Por grupos, entonces elaboramos el primer trabajo. Este es nuestro primer trabajo con el que vamos a dar inicio. A ver, un minutito que tengo que verles quiénes son. Contabilidad. Somos grupos de 10 personas, somos bastantes en el grupo, por lo tanto, vamos a decir, va a trabajar en este caso Ábalos Vera y Castro Ochoa, ¿sí? Para el primer trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? La práctica, estamos dando 2 personas para que trabajen. Para el primer grupo, Ábalos y Castro. Para el segundo grupo, Choque y Coca. Choque Vilca, perdón. Y Coca, cualquiera de los dos puede mandar el trabajo, ninguno del resto del grupo. Para el grupo 3, Cabrera Huanca y Condori Ramos. Grupo 4. El grupo 4, Carrillo y Chambi. Pueden trabajar los 10, pero los que envían es solamente uno de los 2. ¿Sí? Para el grupo 5, Cabrera, Nogales y Checo. Grupo 6,
Arispe Arnés y Barra Salaos Amir. Grupo 7, Almanza y Arancibia. Grupo 8, ¿tenemos grupo 8? Sí, tenemos grupo 8. Alarcón, Valderrama. Grupo 9, que son los nuevos, vamos a hacer Valderoso. No tenemos más grupos. Entonces, ya hemos dado los integrantes del grupo que tienen que enviar el día 15 de marzo la práctica número 1. Cualquiera de los dos integrantes del grupo que hemos dicho. ¿Alguna duda o consulta? Licenciada, le escribí por el WhatsApp para que modifique el nombre de Arancibia Tomás. Soy del grupo 7. A ver, un minutito, por favor. Lista. Grupo 7 me has dicho, ¿no? Sí. Me he olvidado. ¿No está Arancibia? No, se confundió de nombre, le dicen, no Ya. tenemos a Arancibia Tomás en nuestro grupo. García está bien, Almanza. Sí. Tomás. Sí, sí. Después Fernández, Quispe, Flores Antonio, Jaldín Castro, Rodríguez Beramendi, Vázquez Maldonado, Villena Erquicia, Vizcarra Pozo. Sí. Me faltaría un nombre. Sí, está bien, no falta nadie. Entonces, si no está Arancibia, no hay problema. Lo vamos a borrar. Y va a trabajar Almanza y Fernández. Ya. Fernández. Inge, un favorcito, le habla también al WhatsApp, pero solo somos 7 integrantes en mi grupo. Sí o sí tienen que ser 10, porque recién igual nos hemos formado. Bueno, si son 7, vale, les voy a incorporar recién. ¿Sí? Y ya les envío por WhatsApp cuáles van a, ¿qué se llama? Van a presentar el trabajo, ¿sí? Gracias, Inge, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Consulta? Licenciada, disculpe, no entendí muy bien. Esas personas son las que van a exponer de cada grupo, ¿verdad? Ellas son las que van a enviar el trabajo. O sea, cuando nosotros vamos a enviar el trabajo, hemos dicho, a ver, vamos a tomar el ejemplo del grupo, de cualquier grupo, da lo mismo. Grupo 8, Alarcón Fuentes Areli y Valderrama Villazón Ladi. Ellas dos son las encargadas de la práctica número 1, ¿no es cierto? La nota es para todos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que Alarcón Fuentes Areli envía el trabajo, porque vamos a poner para que se envíe el trabajo, y Valderrama Villazón Ladi Italia es la que, si le decimos, a ver, usted muestre su trabajo, en la presentación muestre su ejercicio, porque aquí nosotros más que presentación vamos a mostrar el ejercicio que hemos desarrollado, ¿cierto? Cómo hemos resuelto el ejercicio para ver si hay fallas o si todo está bien. Entonces, quedó claro, esas dos personas son las encargadas de la práctica número 1. Entonces, para cada práctica vamos a decir
vamos a ir designando, como son 10 personas, las 10 no van a exponer, las 10 no van a presentar la práctica, ¿no es cierto? Entonces, trabajan en grupo, si quieren ustedes, todos de manera conjunta, pero los encargados de las prácticas son estas personas que estamos designando, y para cada práctica vamos a ir designando a los integrantes del grupo. ¿Qué no ha hecho no ha hecho la práctica? Pues no ha enviado la práctica, cero. Cero para todo el grupo, ¿no es cierto? Porque ella es la encargada, pero la nota es grupal. ¿Dudas, consultas? Yo tenía una consultita más, disculpe. Entonces, lo que usted va a hacer es enviarnos, supongo, otro ejemplo como estos, en los cuales van a estar ahí los enunciados, ¿no? Digamos, número 1, la empresa comercial inicia sus actividades. Número 2, número 3, y nosotros lo único que habría que hacer es los balances, ¿no? O todo como está en el ejemplo. Exactamente. Ah, está Ahora, bien. Esta es la práctica 1. Correcto. Adelante, Stephanie. Buenos días, señora. Hay una persona que está en mi grupo y también está participando en el grupo 8 y casualmente le tocó preguntar en los dos grupos en la práctica. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Tiene que definir él a qué grupo pertenece, ¿no? ¿Qué grupo son ustedes? El grupo 1. El grupo 1. Es Ábalos y Castro, ¿no es cierto? Castro Ochoa. Sí, ingeniera. Justo Castro es el que está en el grupo 8 también. No, en el grupo 8 Alarcón, Fuentes y Valderrama Villazón. Es en el grupo 7, ingeniera. Disculpa, me equivoqué. Ya le hemos borrado Almanza y Fernández. Entonces debe estar solamente en el grupo 1, ¿sí? Porque en el grupo 7 la exposición es de Almanza y Fernández. Adelante, Paola. Inge, buenos días. Nosotros seguimos teniendo una duda. No hemos entendido bien cómo tienen que ir viendo de las dos personas. Si ambas personas tienen que subir al Classroom, o solo una. Solo una al Classroom y la otra tiene que presentar, ¿verdad? Claro. Cuando estemos revisando el ejercicio, la otra es la encargada de presentar. Si usted lo ha subido, entonces la otra compañera va a ser la que va a hacer la presentación. Listo, muchas gracias, Inge. ¿De qué? ¿Alguna duda más? ¿Quedamos entonces ya claros? Eso, Licen, es a partir de esta práctica, ¿verdad? Esto de las exposiciones, yo creo que cada jefe de grupo ya mandó. Ya, claro que sí. Los jefes de grupo tienen también que enviar cuando no se designen, ¿no es cierto? Entonces, para eso son los jefes de grupo, para estar atentos si están presentando, no están presentando. Entonces, el jefe de grupo me se comunica. Yo tendré que tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero bueno, para la primera práctica, el jefe de grupo ha presentado, ¿no es cierto?, la presentación, y ahora vamos a ver el trabajo que ustedes han realizado de las diferentes empresas, porque hoy día nos toca ver estas empresas, ¿sí? Entonces, y los trabajos consecutivos van a ser así. Práctica número 2, que va a ser, digamos, la presentación del balance de apertura y el libro diario. Entonces, nuevamente, ¿quiénes van a trabajar? No pueden trabajar los mismos, ¿no es cierto? Los encargados van a ser grupo
barrios y Canaviri. Entonces, uno sube la práctica y el otro tiene que hacer la presentación. Siguiente práctica, van a trabajar Espinosa Montalvo. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? La metodología para que nosotros participemos todos en la práctica. Son 10 personas, difícil de que todos podamos, entonces para que sea más equitativo, vamos a ser responsables de ciertas prácticas cuando yo les voy a designar quiénes van a ser, los responsables de esa práctica y por lo tanto, pero la nota es para todo el grupo. Si se sacan 0, 0 todos. Si se sacan 10, 10 para todos. ¿Entendido? Bueno, entonces, sí, está bien, todo claro. Ahora vamos a continuar con nuestras prácticas, bueno, nuestra presentación. Vamos a empezar con el grupo 1 y vamos a ver qué nos tiene nuestro jefe de grupo, que es Álvaro Pérez. Tenían que trabajar empresa comercial SRL. Adelante. ¿Se nos puede presentar? Sí,